las voces en adoración. Un gran llamado, en eminencia descuidado. Primera de Samuel, capítulo 9 y capítulo 10. Cuando decimos un llamado en eminencia, ¿a quién se le hace el llamado? Cuando se le habla llamado en eminencia. Y descuidado, por supuesto, porque es un llamado que se le ha otorgado a una persona, el cual ha ido descuidando hasta que llega un momento que ese llamado es perdido. Esto nos va a enseñar muchísimo. Primero, de que con el llamado del Señor no se juega. Cuando Dios llama, es porque Él ha puesto una entera confianza en nosotros. Cuando Dios te llama, es porque sabe que tú eres capaz. ¿Amén? ¿Usted es capaz? Sí, soy capaz. Eso es lo primero que tienes que decirle al Señor. Sí, Señor, envíame a mí, decía Isaías. ¿Quién irá por nosotros? Yo iré, Señor. Ahí está el llamado. Dios llama y nos condiciona para ese llamado. ¿Qué significa condicionar? Hay un condicionamiento que Dios va a darle a cada creyente cuando es llamado para determinada función dentro del ministerio, en este caso dentro de la iglesia, el cual el Señor dice que es un edificio, nos compara con un gran edificio, el edificio de Dios. Cada quien está delegado en algo específico y eso lo vamos a ver, pero hoy por lo menos vamos a ver la autoridad máxima. Dice la palabra en Efesios 4:11 que el Señor llamó a unos a ser apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 llamados determinados que Dios ha puesto sobre la iglesia, para que a su vez estas personas que son llamadas puedan edificar la iglesia de Jesucristo, puedan edificar a los santos, como Él le llama. Muchas veces nosotros no creemos en esa santidad, ni en esa santificación, pero nosotros tenemos la santidad por el Espíritu de santidad que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Un Espíritu que ha sido dado por el mismo Dios, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 2, te habla de un hombre que fue llamado a hacer algo pertinente a lo que se llamaba reinado de Israel. No existía el reinado, era una tentativa, lo que iba a hacer Saúl, el hijo de Cis. Saúl no tenía ni idea de cómo se iba a reinar. Cuando nosotros somos llamados, posiblemente nosotros no tenemos ni idea de lo que Dios quiere con nosotros, pero por eso es que el Señor nos va condicionando a cada uno de nosotros para que podamos estar preparados para este llamado. Saúl no se escapaba de esta falta de condicionamiento. Saúl, que era un joven sencillo, era un hijo de su papá. Dice la palabra que era un hombre muy alto y además de eso era un hombre muy hermoso de parecer. Obviamente cuando lo comparan con el pueblo de Israel, dice que de los hombros hacia arriba no había un hombre más alto que Saúl. Dios comienza a condicionar a un rey para Israel fuera de serie. Lo primero que Dios hace cuando el pueblo de Israel le pide al rey es decir: ustedes quieren rey, les voy a dar lo mejor. Luego que el Señor plantea cierto pleito con Israel por causa de Samuel. Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y comienza la queja de Samuel con respecto al pueblo. Diles que ese rey, como todas las naciones, se posesionará de lo mejor de sus frutos.
que tomará posesión de lo más hermoso de sus casas, de las hermosas hijas que tienen, será del rey. Y comienza a hacer una serie de exigencias que iba a hacer este rey. Le presentan Jehová a Samuel para que Samuel a su vez le presentara el pueblo. Dios iba a buscar lo mejor, diga lo mejor, porque para Dios eso es lo mejor. Dios no le gustan las bagatelas, a Dios no le gustan las cosas mal hechas, a Dios le encantan las cosas de calidad. Y Él se proveyó de alguien hermoso de parecer, de manera que hiciera alusión a eso que dice el libro de Proverbios, que el rey camina como un león. ¿Ustedes han visto un león caminando? Sumamente parsimonia, con una elegancia. Díganme cuándo se va a estirar. El león tiene una elegancia para todo, hasta para sacudir la melena. Dios compara a los reyes con los leones. De paso, nuestro Señor, que es el rey de la tribu de Judá, el león de Judá, le llama la palabra el león de Judá. Y esa debía ser la condición de esa autoridad máxima que iba a tener Israel. El Señor tal vez pudo haber tomado otro tipo de figura, pero no fue así. Él tomó al hijo de Cis, y dice en el 9:2, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera. ¿Se recuerdan de la reina Esther? La reina Esther, lo mejor, entre tantas doncellas en todo ese año que se prepararon, dice la palabra, ella halló gracia ante los eunucos. Imagínense, una mujer hermosa realmente halla gracia ante los eunucos. Imagínense ante los hombres, esta mujer era realmente bella, la reina Esther. Y Dios se proveyó también en ese momento de un gran prospecto de mujer. Tanto que dice que el rey Asuero amó más a Esther que a cualquier otra reina, que a cualquier otra virgen que haya llegado al lecho del rey. Entonces, así es la condición de este rey. Saúl, aparte de ser hermoso, era un hombre sencillo. Miren las características que tenía Saúl antes de ser rey. Una cosa extravagantemente aceptable ante la presencia del Señor. Era un hombre hermoso porque Dios mismo lo había provisto de esa belleza. Era un hombre sencillo, era un hombre sensible. Fíjense todas estas cualidades que este hombre ostenta. Era tan sencillo que este hombre escuchaba a su criado. Él tenía un criado que era casi un amigo, que era como un hermano, que fue el que partió con él para buscar las asnas de su padre. Cuando su padre se le pierde las asnas, sencillamente le dice: anda Saúl. Era bien mandado, ¿verdad? Saúl, aparte de eso, era obediente, era bien mandado. Su padre sí le dice: búscame las asnas, y él salió con su criado a buscar las asnas de su padre. De manera que eran características muy hermosas que tenía Saúl, las cuales estaban intrínsecamente relacionadas con este prospecto de rey. Fíjense las cosas, el antes y el después. Yo no voy a hablar tanto de la forma negativa de Saúl, voy a hablar más bien de las cosas positivas de Saúl, para que ustedes se den cuenta que era necesario para nuestro Dios, que estaba buscando Dios, reunir todo en ese hombre para que le pudiera servir en eminencia. Y quedó eso allí en el tapete. ¿Qué es eminencia? ¿Qué es cuando a ti te dicen que tienes un llamado en eminencia? ¿El presidente de la República tendrá un llamado en eminencia? Sí. El presidente de nuestra patria ahorita, Maduro, tiene un llamado especial, ciertamente. Ustedes ven a Maduro, parece un computador casi de 2 metros y pico, y es un hombre que está en eminencia.
Él tiene un llamado especial y él está ejerciendo un dominio especial en eminencia. Como el sacerdocio es eminente, claro que sí, eminente, es prominente, es importante. Eminencia quiere decir importancia, es algo muy importante. Eminencia quiere decir algo valioso delante del Señor. Las personas que son llamadas dentro del pueblo del Señor tienen un llamado valioso, el cual tienen que cuidar. Entonces, no, yo he sido llamado por el Señor porque soy el portero de la iglesia. Tú eres el portero de la iglesia, pero tú estás en eminencia. Tanto así que la palabra misma te explica que los adoradores tenían sus porteros. Y no podían ser de otra tribu, tenían que ser de la tribu de Judá y tenían que ser adoradores. Era un cargo de eminencia. Aún estar en las puertas de la casa de Jehová es algo eminente. Por eso es que nosotros no podemos despreciar ningún llamado, ningún llamamiento que el Señor nos haga, por muy poquito que usted lo vea. Porque de hecho, cuando estamos en la presencia del Señor, somos personas eminentes. Dice la palabra del Señor que Él ha constituido un pueblo. Él se hizo un pueblo de reyes y de sacerdotes para que estuviesen adelante en su casa, trabajando, reyes y sacerdotes. Y somos reyes y sacerdotes, decía Pedro. Aleluya. Por lo tanto, esos son cargos eminentes. Este era el caso de Saúl, hijo de Cis. Era y se iba a convertir en un hombre eminente. Él era sencillo, él era obediente, él era hermoso, tenía cosas a su favor para ser un gran rey. ¿Cuántos de nosotros no tenemos esas mismas características? Tenemos porte, tenemos hermosura, sabemos hablar, nos sabemos vestir, nos sabemos combinar. ¿Quién sabe cuántas cosas más que pareciera que fueran irrisorias, pero nos distinguimos ciertamente? Nosotros nos distinguimos. ¿Sí? ¿Amén? Debemos distinguirnos. Por eso es que es cierto, las hermanas, los hermanos, cuando nos venimos y nos reunimos el día domingo, debemos traer nuestra mejor gala. Pareciera que fuera tema como, sí, sabemos que podemos bañarnos, nos debemos vestir, pero ¿saben algo? Somos los hijos del rey, el Señor nos ha dado una posición, pero no una posición para acondonarnos de orgullo, de falso orgullo. El Señor nos ha dado una posición para poder ser eso, corresponsales de la palabra del Señor. A un cristiano evangélico se conoce por su forma de vestir, por su forma de caminar, las damas por su forma incluso de hablar, son personas pudorosas, mientras que usted hace la comparación con personas del mundo y se dan cuenta de que no hay comparación alguna. Nuestros hombres son totalmente distintos y nuestras mujeres también son totalmente distintas. Esa eminencia y esa preeminencia nos la ha dado nuestro Señor. Amén. Exactamente es lo que pasaba con el hijo de Cis. ¿Quién era Saúl? Un hombre sencillo. Escuchaba a su criado. El 9:10 dice, dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Es muy difícil cuando usted sabe que está en eminencia, escuchar con gran atención a las personas que están subordinadas a usted. Es muy difícil. Tiene que haber una humildad absoluta, tiene que haber una sencillez aún mayor. Ese era el caso del hijo de Cis. Ese era el caso de este hombre que hoy estamos analizando, juntamente con su llamado. Este hombre no tenía a menos escuchar a su criado, decirle, estoy de acuerdo con tu idea, es tu idea, porque generalmente cuando las personas están en eminencia, siempre quieren parecer de que la idea es de ellos, aunque la idea sea de otra persona. No sé si algún parecido con la realidad
es simplemente una gran coincidencia. No se dejan enseñar, no se dejan orientar, no se dejan hablar. Siempre son ellos los que están llevando la delantera para todo. Pero esa sencillez y esa humildad debe abrazar a todo hombre y a toda mujer de Dios. Amén. Este era el caso de este hombre, era un hombre muy sencillo. El 9:21 dice, Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Él hablándole a Saúl cuando Saúl le propicia la profecía de que él sería el próximo rey de Israel. ¿Qué dice Saúl? Lo primero que saque su estirpe. Dice, definitivamente, porque Dios se ha fijado en mí. Si mi tribu es la más pequeña de todas, mi tribu es la última de toda la hermandad. Los hijos de Benjamín fueron los últimos que nacieron. Benjamín fue el último de los patriarcas. Y él saca inmediatamente su estirpe, su pedigrí, y dice, ¿cómo va el Señor a pensar en mí, tan débil, tan pequeño, tan inadecuado para un reinado? Y también habla de la casa de su padre. Dice, la casa de mi padre también es sencilla, nosotros somos pequeños. ¿Cómo nuestro Dios va a mirar a este humilde siervo? Y crean lo que lo decía con sencillez, y crean lo que lo decía con verdad. No lo decía con palabras escondidas. No, Saúl era así. Saúl fue así. Antes que llegara toda la cantidad de cosas que vinieron a acompañarlo luego. Este hombre era el hombre perfecto para lo que Dios quería hacer en el pueblo de Israel. Es el momento que usted comience a escuchar la voz del Señor. Caiga un poco y busque escuchar la voz de Dios, donde el Señor lo quiere ubicar. Porque todos, absolutamente todos somos personas que debemos estar situadas en la viña del Señor. En este caso, en el edificio de Dios, en esta gran estructura que Dios ha puesto, que se llama iglesia. Todos somos totalmente necesarios. Cada uno de nosotros es necesario, ninguno puede abandonar su puesto. El puesto que Dios le ha hecho en el supremo llamamiento. Son llamados de eminencia, son llamados de supremacía, son llamados que Dios le otorga para estar encima del pueblo, pero no con el afán de extorsionar al pueblo, ni de manipular al pueblo, ni de presionar al pueblo, sino que todo lo contrario, es para servir al pueblo. Amén. A mí me llamó muchísimo la atención un testimonio que escuché yo acerca de una ciudad que había estado bajo maldición por muchos años. Eran unas islas. Ellas estaban sumergidas bajo un grado profundo de maldición, hasta sus aguas estaban contaminadas, no podía tomarse el agua de esas islas. Y cuando la nación entera y los magistrados se volvieron a Dios, las cosas comenzaron a cambiar absolutamente. Ellos pidieron perdón por todo lo que habían hecho sus antepasados, por todos los misioneros que habían ido al lugar, que habían matado a todos esos misioneros. Pero entre las cosas importantes que yo vi es que el magistrado mayor, que era el presidente, se volvió a Dios. Y él dice que cada vez que se iba a presentar delante del Supremo Rey, él se vestía. Era de madrugada y él se vestía. Él decía, ya va, Señor, ya voy a tu presencia. Iba, se vestía sus ropas de presidente. Desde ahora sí se arrodillaba delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Rendía pleitesía a el Señor. Y cuentan que en una oportunidad vinieron otros presidentes de otros lugares y él estaba encerrado en su lugar de oración. Llegó el presidente de las Bahamas, por ejemplo,
Más atrás llegó el presidente de las Filipinas y otro más atrás. Cuando llegó el momento, estaban ellos reunidos todos en la sala presidencial, en la primera parte de la sala presidencial, y él estaba en el cuarto. Le preguntaban por qué se demoraba tanto. Él les invitó a pasar. Si ustedes no pueden esperarme, porque estoy con el Rey de Reyes y Señor de Señores, si ustedes pueden esperarme, si no, les invito a que entren, para que tengamos una reunión con Él. Es algo muy hermoso lo que pasó en esta isla. Eso nos da a nosotros pie de que si nosotros le damos el lugar a nuestro Dios, crean lo que el Señor nos va a honrar. El Señor honra a los que le honran, pero a los que tienen la prepotencia, dice que los aparta, los ve de lejos. Amén. Dios prepara el llamado para que usted esté totalmente apto. Si el Señor nos vio esas condiciones de reyes y sacerdotes, aleluya, alégrese, amén, alégrese, gloria a Dios, porque tenemos aptitud para ser reyes y sacerdotes. Y esto lo digo sin ningún ápice de soberbia ni de orgullo humano, porque esto no es posible delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores, pero sí debe ser motivo de alegría. El Señor nos haya tenido por justos, agradado en nosotros para poder asumir una responsabilidad tan grande. Y a los jóvenes les digo, dice la palabra, que el niño, mientras es niño, es heredero igual, pero llegará el momento en que todos podrán tener la aptitud para estar delante de la presencia del Señor ministrando. Ese fue el caso de este joven. Este joven, Dios vio algunas cosas en él que las voy a enumerar inmediatamente. Lo primero que Dios prepara es el llamado, el unge. Dios lo primero que hace en la vida de una persona que es llamada, la unge o la envía a ungir con hombres, con personas preparadas, personas que Dios tiene en su haber para que suceda este apartamiento de este hombre o de esta mujer de Dios. Mi llamado, recuerdo, fue a través de un evangelista, bueno, el pastor evangelista, él me habló a través de este hombre. Inmediatamente el Señor cayó con su Santo Espíritu y me ungió con su Espíritu Santo para el llamado que hoy ostento en la presencia del Señor. Cuando el Señor unge, no solamente toma una redoma de aceite como lo hacía con los reyes del pasado, sino que unge con su Espíritu Santo. Amén. Porque la redoma o el aceite es sinónimo de el Espíritu Santo. El aceite es sinónimo, según la palabra, de el Espíritu Santo. Cuando usted vea aceite, piense, allí el Señor está haciendo una sinonimia, ahí el Señor está haciendo un ejemplo, está haciendo una metáfora, como usted le quiera llamar, del Espíritu Santo de Dios. Cuando dice la palabra que nosotros debemos ungir a los enfermos con aceite y oramos luego para que sus pecados sean perdonados y la persona es sana, es una tipología del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es el sanador, el que sana, su fuego purificador sana. Él hace también la obra de nuestro Señor Jesucristo como sanador. El Espíritu Santo también en el llamado aparta. Entonces, el Señor cuando te va a llamar, lo primero que hace es bautizarte con su Espíritu. Y eso fue lo que pasó con Saúl. Saúl fue a través de Samuel, según el 10:1, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Fíjense la palabra príncipe. Israel había pedido el rey, ¿cierto? Recuerden que Samuel era un vidente.
Samuel era un profeta y al profeta en ese entonces se le llamaba vidente, porque Samuel podía ver el futuro. Esto es algo que quiero detenerme un poquito, porque Samuel es uno de los pocos profetas que aparece contemplando el futuro. Dios le mostraba el futuro o a futuro. De hecho, cuando él baja porque Jehová le dijo, va a venir un joven así, así, y tú lo vas a interpelar, lo vas a tomar, le vas a dar la espaldilla preparada, porque ya había preparado una espaldilla para que comiera el futuro rey. Sin embargo, él no le dice, tú serás el rey de Israel, sino que, curiosamente para mí, le llama príncipe sobre tu pueblo. Posiblemente él estaba preparando el camino para Saúl. Posiblemente, porque no es lo mismo que te digan, Dios te ha llamado, hermana, para que tú ministres en la presencia del Señor. Y usted diga amén. A que de repente yo le diga a mi hermana, ¿sabes qué? El Señor te ha llamado como reina de este país. No es igual. ¿Verdad que no? Yo creo que si le digo que Dios la ha llamado a ella como reina de este país, lo primero que hace es un choque en su espíritu y dice, ay, ¿qué pasó aquí? Posiblemente eso iba a pasar con el hijo de Cis. Su humildad, su sensibilidad que Dios había visto en este hombre iba a provocar una catástrofe en su espíritu y no lo iba a digerir en el momento. En el caso de, por ejemplo, no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel, esto ameritaba que Dios hiciera una confirmación luego, porque Dios te unge ciertamente con su Santo Espíritu. Estoy tomando el ejemplo y es exacto. Por eso es que el Señor me daba esta palabra, porque es exacto. Todos los pasos que Dios hizo a ese gran llamado de eminencia a Saúl, lo da con cada uno de sus hijos que son llamados. Tal cual como aparece en Primera de Samuel, capítulo 9. Sin más y sin menos. Él llama a través del profeta y dice, no te he unido, Jehová, por príncipe sobre su pueblo. Esa es la primera o el primer paso que tú vas a sentir o vas a experimentar cuando Dios haga el llamado a tu vida. Concientización de que tú has sido apartado para Dios. Segundo paso. El Señor aleja de toda preocupación a Saúl. Así como nos aleja a cada uno de nosotros que hemos sido llamados de toda preocupación. Había unas asnas perdidas. Lo primero que le dice el profeta es lo siguiente. 1 Samuel 10:2. Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en César, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Lo primero que el Señor hace es quitarte la preocupación hacia el llamado. Te une con su espíritu y comienza a quitar de ti y tú a evadir preocupaciones de qué vas a hacer después de esa unción. Es muy importante saber de que cada uno de nosotros, si lo ha sentido así, si es correcto como se presenta en la palabra, usted pueda decir, a mí me pasó. A mí realmente me pasó. Cuando el Señor me llamó, comenzó en mí ciertas preocupaciones que no tenían razón de ser. ¿Y ahora qué voy a hacer con mi matrimonio? ¿Y ahora qué voy a hacer con mis hijos? Y tengo nietos. Y el Señor comienza a sacar de mí cualquier tipo de preocupación,
de manera que yo me halle tranquila, que esté segura, que esté en paz, que no haya tropiezo. Esa es la palabra. Entonces el Señor te aleja de toda preocupación, te provee tranquilidad para que pienses razonablemente, para que comience el raciocinio a trabajar en ti. Esa es la segunda o el segundo gran paso. 3. El Señor te provee. Diga, me provee. El Señor me provee. Amén. Al no tener preocupación, porque quien llama también lo hará. Quien llama también lo hará. Si Él te llamó, Él te va a proveer de todo lo que tú necesitas. Amén. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Te provee. 1 Samuel 10:3. Una secuencia segura de lo que el Señor hizo en la vida de este hombre. Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otros 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. El Señor te enseña, una vez que hace el llamado, que comiences a depender de Él. Aleluya. Así mismo le hizo saber a Saúl. Le dijo, ¿sabes lo que va a pasar? Tú vas a bajar y cuando consigas a esa compañía, ellos van a llevar 3 cabritos, van a llevar tantos panes y ellos te van a entregar 2. Aleluya. Ahí está la sapiencia del profeta Samuel. ¿Cómo él pudo ver todas esas cosas? ¿Cómo pudo ver todas esas cosas? Porque también recuerden que Samuel fue llamado. Fue llamado desde niño. Y el Señor igual lo fue preparando, lo fue llenando de su Espíritu Santo, hasta el grado de que era un vidente, podía ver las cosas que iban a suceder. Entre vidente y brujo hay una gran diferencia. Antes se le llamaba vidente a los profetas, lo dice la misma palabra, que a Samuel se le llamaba vidente, o se le llamó vidente, porque así se llamaban los profetas. Los brujos son paralelismo de Satanás con respecto a los profetas de Dios, a los videntes de Dios. ¿Sí? Recuerden que aquí también hemos explicado que Satanás se encarga de ponerle paralelo siempre a sus hijos, a los hijos de Dios. Si aquel profeta, él pone un brujo. ¿Se acuerdan cuando Moisés? ¿Se recuerdan los hechiceros? Los hechiceros cuando Aarón lanzó la vara de Moisés, ellos también lanzaron sus varas. O sea, el paralelismo entre las fuerzas de Satanás y las fuerzas del Señor. Y por supuesto, siempre las fuerzas del Señor van a salir airosas. Gloria a Dios. El Señor te provee. Y eso nos lleva inmediatamente a la próxima provisión que da Dios. Te da palabra. La persona, el ministro de Dios, no solamente Dios lo unge y le aleja de toda preocupación, le provee, sino que también le da palabra. 1 Samuel 10:5. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que desciende del lugar alto. Y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Amén. Y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. De manera que dijeron Saúl entre los profetas, cuando llegó a ese monte donde estaban los profetas
y los hijos del profeta, inmediatamente cae el Espíritu Santo de Dios sobre la vida de Saúl, y este hombre, un joven inexperto, sin palabras, comienza a profetizar, igual como un gran profeta de ellos. Comienza tal vez a profetizar como un Samuel cualquiera. Aleluya. Quiere decir entonces que el Espíritu de Dios era quien estaba proveyendo a él de la profecía pertinente en esos días mientras él estuvo entre los profetas. Recordemos algo, el profeta cuando profetizaba, ellos estaban en grupos, porque el profeta era tan fuerte la presencia del Espíritu de Dios sobre su vida, que hasta se desnudaban en la presencia de Dios, hacían ruedas, hablaban y comenzaban a profetizar desde la mañana y pasaban todo el día profetizando hasta quizás el final de la tarde. Descansaban y seguían el próximo día. Ese era el caso cuando Dios daba una palabra certera a los profetas. En un tiempo hubo una manifestación por los años 75, 76, 77, donde hubo un gran mover del Espíritu Santo. Eso lo pude ver yo, como el Señor se movía entre el pueblo en profecía. Personas que pasaban todo el día hablando en lenguas extrañas. Todo el día. Comían, bebían, tenían que cerrar su boca porque no hablaban una sola palabra en español. El mover era tan fuerte, tan grande, que cayó sobre esas personas que profetizaban de día, profetizaban de noche. Todo el día y toda la noche. Bueno, ahí hubo un mover muy grande donde mucha juventud creyó en el Señor. La juventud de ese entonces son los pastores de hoy. Cayó un poder tan grande que todavía nosotros lo tenemos tan fresco, el poder de Dios. Segunda en otro hombre. Primera de Samuel 10:6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Son señales indubitables que Dios está del lado de la persona o del ministro que va a estar en eminencia. Son señales indubitables, digo, de que Dios va a comenzar a usar a esa persona. En este caso, con este rey, un hombre en eminencia. La más importante de todas esas señales aparece en 1 Samuel 10:8, y es cuando obedece Saúl a la voz de Dios. Una vez que ya tiene todas esas señales juntas, acumuladas para el llamado al cual ha sido creado, entonces dice la palabra en 10:8, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Esas fueron palabras del profeta para el próximo rey de Israel, o el primer rey de Israel. Una vez que ya Saúl ve todas estas señales, porque fueron cada una señales, eso no son cosas permanentes, porque él dejó de profetizar, él dejó de tener palabra de Jehová, él simplemente Dios lo tomó para una merced distinta a lo que era ser profeta. Pero eso fueron señales indubitables de que Dios primero estaba con él, segundo de que había sido llamado, y tercero, a través del profeta Samuel estaba haciendo eco de la palabra del profeta. Fíjense, voy a hacer un paréntesis, no tiene nada que ver con el llamado de eminencia de Saúl,
pero se tiene que ver con el llamado de eminencia de Samuel. Samuel era un profeta, fue llamado, fue escogido, fue dotado para ser un profeta. Y Samuel, asimismo, Dios le proveyó todo lo pertinente a ser un profeta. ¿Qué hace un profeta? El profeta profetiza. El profeta, en el caso de él, veía y luego las cosas sucedían. El profeta podía tomar juicio sobre la nación o también podía orar para que ese juicio fuese quitado. Esa es la función de alguna manera del profeta. El profeta, el Señor la escucha. Dios escucha al profeta. Dios atiende a la voz del profeta.